Hola, buenas noches. Pues vamos a continuar con la lectura Alcanzando los mundos superiores. Estábamos viendo el sendero de la Kabbalah que pertenece al punto número 20. Y el maestro aquí está dando algunos detalles sobre el sendero propio que utiliza la sabiduría de la Kabbalah. Y bueno, algunos puntos no serán captados totalmente, otros serán medio captados y otros verdaderamente no serán entendidos. Pero esto es así, poco a poco, mientras vayamos conociendo y habilitándonos más en el periodo de la sabiduría de la Kabbalah al cual hemos llegado, si es que nos quedamos, vamos a ir captando y vamos a ir entendiendo, pero sobre todo después vamos a alcanzar en nosotros los puntos más importantes que el rap ya aquí menciona y que bueno, ahora mismo no representan mucho, pero créanme, hay situaciones muy profundas que hace falta meditar y que vamos a trabajar mucho allá adelante. Por lo pronto vamos a seguir recibiendo la información que, que significa el inicio de la sabiduría de la Kabbalah. Bien, decíamos ayer, hablábamos sobre el alma. Y dice así la lectura, el alma es considerada una creación, precisamente porque contiene una parte de algo nuevo, su egoísmo, una cualidad que no había existido antes, puesto que nada de este tipo existe dentro del creador. Es la noción del alma, la cual consiste en una parte del creador y una parte del sentido egoísta, recién creado, para, entrecomillado, para recibir todo hacia el interior de uno mismo, para recibir la luz hacia el interior de uno mismo. De lo que trata la Kabbalah es del alma en vez del cuerpo, de lo que se habla en la Biblia, porque el cuerpo, conformado por carne y hueso, es como la carne y hueso de los animales, y su final es la descomposición y un retorno a los elementos de este mundo. Y destaca el Rab lo siguiente, nos sentimos a nosotros mismos, y esto es muy importante, nos sentimos a nosotros mismos como cuerpos porque no percibimos almas. Pero en el momento en que empezamos a percibir el alma, el sentido del cuerpo físico, de sus deseos y sus correspondientes dolores disminuye cuando el alma se afirma más y más. Y esto es justamente lo que vamos a ir haciendo en el sendero de la Kabbalah. Sigo leyendo. Cuando estamos más adelantados en el sendero espiritual, no sentimos todos los deseos del cuerpo de una vez, porque solo prestamos atención al alma, que es la parte del Creador dentro de nosotros. Así pues, de tal modo, el cuerpo comienza a representar los deseos espirituales en vez de los deseos de carne y hueso, los cuales uno ya casi no siente más.
La Biblia no habla sobre nuestros cuerpos físicos, la masa de carne y hueso, sino acerca de las dos aspiraciones del alma, sobre el deseo de la parte divina de percibir al Creador y de unirse con Él, y sobre el deseo de la parte egoísta hacia la autogratificación, hacia la autosaciedad y la percepción de uno mismo en lugar del Creador. Y ambas aspiraciones, los cabalistas o en la Kabbalah, se le conoce como el cuerpo. Esto se refiere a ambos cuerpos, al egoísta y al cuerpo físico. Por ejemplo, el cuerpo de nuestro mundo, puesto que solamente nuestro mundo está caracterizado por el ego, y el cuerpo espiritual, ya que los deseos altruistas son los deseos del Creador, característicos del mundo espiritual. En todos los casos, la Biblia describe cómo nuestras almas son afectados en varios escenarios y circunstancias. También trata de nuestros deseos, centrándose en cómo el Creador los altera y en cómo cada uno de nosotros puede modificarlos. O en vez de esto, cómo podemos pedirle a Él que los cambie, debido a que nosotros mismos somos incapaces de cambiarlos. Bájale, por favor. Pero el principal desafío del principiante, el principal desafío del principiante es mantenerse por fuerza de voluntad y concentrarse en el hecho que, a pesar de la multitud de pensamientos y deseos de uno, todos estos emanan del Creador. Es bien complicado entenderlo esto, sobre todo en el principio. Todo viene del Creador. Y el Creador hace todo esto para que, a pesar de todos los obstáculos, el individuo continúe manteniendo, a pesar de todos los obstáculos, se siga manteniendo el enlace con el Creador de forma persistente, conservando la fe en todos estos pensamientos y deseos que son enviados por el Creador. De modo que luchar contra ellos deberá fortalecer nuestra fe en que todo emana del Creador. Al fortalecer esta convicción dentro de nosotros, podemos alcanzar un nivel tal que este sentido siempre estará presente, a pesar de los obstáculos cada vez mayores que serán enviados por el Creador. ¿Cuál es la intención de esto? Fortalecer más este mismo sentido, fortalecer más el que percibamos y el que sintamos que todo viene del Creador. ¿Puedes bajarle? Entonces, sigo leyendo. Nuestra fe constante en la omnipresencia del Creador, y he aquí algo muy importante,
nuestra fe constante en este asunto, en que todo emana del Creador, se va a combinar con la sensación de su presencia dentro de nosotros. Y el Creador se va a vestir dentro de nosotros, determinando así todos nuestros pensamientos y deseos. En este punto nos convertimos en parte del Creador. Debemos llegar a darnos cuenta que el propio sentimiento de estar distanciados del Creador es precisamente el medio por el cual seremos capaces de percibir al Creador, aunque suene paradójico. Estos dos sentidos se conocen en Kabbalah como Kli, que quiere decir vasija, y Or, que quiere decir luz. Y esto es nuestro estudio de la Kabbalah, el estudio del dinamismo que se provoca entre tu deseo o vasija o Kli y la luz que llega de arriba para vestir ese Kli. La luz del placer, como decíamos acá arriba. El primero, es decir, el Kli de estos, es el deseo de experimentar al Creador, el deseo de experimentar al Creador, el cual va naciendo en nosotros gradualmente y creciendo, mientras vamos experimentando obstáculos en el camino, pensamientos y deseos que nos quieren desviar de ello. Estos deliberadamente nos distraen de los pensamientos sobre el Creador y su unicidad y nos hacen aumentar el poder de nuestra fe, ejerciendo nuestra fuerza de voluntad y conservando así nuestros pensamientos sobre el Creador. La luz en sí misma es una respuesta a nuestro deseo de recibir la percepción del Creador. Cuando el Creador se viste a sí mismo en este deseo de una persona, pues la luz entra en la vasija y el orden del crecimiento espiritual es tal que a una persona se le despierta el deseo por la espiritualidad, a la percepción del Creador, a la necesidad de descubrirse a uno mismo, solamente bajo el efecto de la luz, a la sensación inmensa de vida, a la inspiración derivada de acercarse más a los sentimientos espirituales, al sentimiento de totalidad. Todo esto sucede porque entra finalmente la luz que nos está preparando para este camino. Pero entonces el individuo es invariablemente visitado por pensamientos extraños también. Mediante su influencia comienza un descenso del nivel que uno había alcanzado de vuelta al nivel de los deseos y pensamientos comunes. Y luego, después de un tiempo, uno comienza a lamentar estas preocupaciones y pensamientos mezquinos y temporales. Y va de nuevo. Pero esto a su vez trae amargura y cólera sobre uno mismo. Y a veces incluso sobre el Creador, quien es el que envía a esa persona tales pensamientos y deseos que hacen apartarse de lo espiritual. Es en este
Es en respuesta a este sentimiento amargo de lamento sobre su propio estado espiritual que uno recibe la luz desde arriba, la sensación de acercarse más a uno en lo alto. Y entonces surge la buena voluntad de renunciar a todo por esa percepción del Creador nuevamente, por los sentimientos de seguridad, por los sentimientos de confianza en sí mismo, y que uno siente cuando se acerca más a la eternidad y perfección transmitidas desde el Creador. En tal momento, toda la vergüenza de sus pensamientos anteriores se va, junto a los miedos de cualquier cosa en este mundo. Cuando uno percibe el alma como parte del Creador y por lo tanto inmortal, y aparte está de acuerdo con el Creador en todo y justifica todo lo que el Creador hace con sus creaciones y está dispuesto a negar su propio intelecto y seguir a su Creador, pues el individuo es llenado con la luz del Creador y se convierte en un deseoso servidor de las percepciones espirituales. Pero de nuevo, después de pasado un tiempo, uno es visitado por un pensamiento extraño. Y así, gradualmente, después de muchos ciclos de pensamientos perturbadores y de ascensos espirituales, aparece un sentimiento tan firme de necesidad espiritual que uno finalmente recibe la omnipresencia, luz del Creador. Pero puede pasar mucho tiempo hasta que nos sintamos habilitados, hasta que nuestro deseo por percibir al Creador haya madurado a tal grado que ya no se permita perderse dentro de pensamientos extraños. Sigo leyendo. El rabino Baruch una vez preguntó a su abuelo, el Baal Shem Tov, es sabido que en épocas antiguas aquellos que deseaban experimentar al Creador se sometían constantemente a toda clase de restricciones. Pero tú, Baal Shem Tov, has anulado esto de acuerdo al pensamiento que si alguien se somete voluntariamente a privaciones, significa que ha transgredido las leyes espirituales y debe responsabilizarse. Entonces, ¿cuál es la cosa más importante en el trabajo que un individuo debe realizar sobre sí mismo? Y el Baal Shem Tov contestó, he venido a este mundo para mostrar el otro sendero. Una persona debe esforzarse para dominar tres cosas. Uno, el amor por el Creador. Dos, el amor por la gente. Tres, el amor por lo espiritual. Y entonces no hay necesidad de privaciones voluntarias. La capacidad de agradecer al Creador ya es una bondad conferida por el Creador. Y destaca el Rab lo siguiente, la benevolencia del Creador. La benevolencia del Creador está en el hecho que podemos amarlo. Su fuerza radica en el hecho que podemos temerle. Y pregunta el maestro, ¿por qué entonces
Un individuo que se esfuerza por acercarse al Creador y considera que se está acercando a Él, de repente se siente distante. El Baal Shem Tov contesta a esto de la siguiente manera. Dice así: esto es como enseñarle a un infante a caminar. Mientras el niño está siendo apoyado, da varios pasos dirigiéndose hacia el padre, pero deseando enseñarle a caminar independientemente, se va alejando hasta que el infante aprende a caminar solo. Y en otro de sus pensamientos destaca lo siguiente. Dice así: el trabajo de un individuo sobre sí mismo, el trabajo de un individuo sobre sí mismo consiste en una lucha constante contra el egoísmo. Una lucha hasta el último suspiro, la cual debe resultar una y otra vez en el reemplazo del egoísmo por el otorgamiento, digo yo, o por el creador, como lo quieras ver. Y al respecto también brinda otra explicación que reza así: el creador, como un gran gobernador, se sienta en el centro de su palacio. Él ha erigido muchas paredes y obstáculos a su alrededor. Él ha dispersado dentro de las paredes de su palacio una gran fortuna y reparte honores y títulos a los que superan los obstáculos. En cuanto la persona recibe esto del Creador, pues se alegra. Pero solamente el que rechaza todo, deseando estar con el Creador mismo, gana el derecho de acceder a su presencia. Rechazar todo. ¿Qué vas a rechazar? La recompensa. Tú solamente quieres acceder a su presencia. Hay mucho todavía que discernir a este respecto. Muchísimo. Y ya con el tiempo lo haremos. Sigo leyendo. En la naturaleza hay un estado transitorio entre la semilla y el brote, en el que la descomposición completa la semilla. Su desaparición absoluta entonces es necesaria. De manera similar, hasta que alcanzamos el estado de negación completa del yo, no podemos recibir la nueva naturaleza espiritual. El Creador ha generado el yo humano de la nada. Y debido a eso, debemos volver del estado del yo al estado de la nada para unirnos con el Creador. Esta es la razón por la cual se dice que el Mesías o el Salvador nació en el día de la destrucción del templo. Por lo tanto, cada vez que llegamos al estado de la completa desesperación, nos damos cuenta que todo es polvo y vanidad de vanidades. Y es precisamente de este estado que surge un nuevo peldaño en nuestro ascenso espiritual. Porque en este punto podemos renunciar a todo. El Mahid de Mesrich, un gran cabalista del siglo anterior, proclamó lo siguiente: hay 10 reglas en el trabajo espiritual, decía el Mahid. 3 de estas reglas pueden aprenderse de un infante.
y 7 de ellas pueden ser aprendidas de un ladrón. Las del infante son: 1. Es feliz sin ninguna razón. 2. No descansa ni por un minuto. 3. Exige lo que desea con todo su poder. Y cuando se refiere a el ladrón, dice: 1. Trabaja de noche. 2. Procura ganar esta noche lo que no ha sido ganado la noche anterior. 3. Es leal a sus camaradas. 4. Arriesga su vida para obtener incluso las cosas más insignificantes. 5. No valora lo que fue robado y lo vende por centavos. 6. Recibe golpes, pero no se aparta del camino. Y 7. Ve las ventajas de su ocupación y no desea cambiarla. Él también agregó: hay una llave para cada cerradura, pero si la cerradura no cede, un ladrón valeroso la romperá. El Creador ama a la persona que rompe su propio corazón para entrar en la casa del Creador. Todas estas frases, sin materializarlas, sino que aprenderlas espiritualmente, son muy importantes en el camino y en el sendero de la Kabbalah para significar y aumentar el deseo por el Creador y nulificar el yo individual que traemos adelante. Sigo leyendo. Cuando aprendemos los niveles espirituales, solamente entonces llegamos a ser insignificantes desde nuestro punto de vista y podemos entonces inclinarnos ante el Creador, percibiendo que no tenemos necesidad de nada, ni de nuestra propia redención espiritual, ni de cualquier ascenso espiritual, tampoco de la eternidad, sino solo del Creador. Durante la época de un declive espiritual, puede parecer que el Creador se está ocultando a sí mismo y es difícil para nosotros sostener la fe en su existencia y su providencia. Pero si realmente sentimos que el Creador se encubre, es decir, se oculta, entonces no estamos experimentando en verdad la ocultación del Creador, sino una condición en la que el Creador espera una respuesta nuestra, que hagamos un esfuerzo para avanzar hacia Él. El Creador es considerado el lugar, que en hebreo significa Hamakom, precisamente porque uno debe acceder a Él con todo su ser, de modo que el Creador lo rodea a uno y sea el lugar en que uno mora. Así como ya fue notado, moramos en un océano de luz del Creador y debemos de llegar a estar conscientes de este hecho. Durante el tiempo del rezo,
debemos controlar constantemente hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención y esfuerzos, a la lectura del texto y al seguimiento de un orden estricto de los fragmentos del texto en un libro particular de rezo, a la profunda investigación del significado de los nombres y de las combinaciones de las letras que vamos a ver después, a la clara pronunciación de las palabras, al seguimiento estricto de las intenciones mentales o las kavanot en un libro de rezo específico, o a lo más importante, dirigir el corazón de uno hacia el apego con el Creador. Lo más importante es nuestra intención. Un rezo para percibir al Creador. Ya veremos qué significa un rezo. No el rezo que estás acostumbrado a oír en las religiones actuales. No, 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 no. Eso es otra cosa. Aquellos que rezan reconocen la existencia del Creador. Aquellos que rezan por la capacidad de percibir al Creador, pues simplemente lo van a experimentar. Punto. Con esto terminamos el punto número 20 y ahora vamos a ver las características principales de cómo corregir el egoísmo. Por supuesto, aquí no termina el asunto. Es solamente un brochazo de lo que debemos hacer para corregir nuestro egoísmo. Pero el asunto es muy profundo y de muchísima persistencia. Y quizás la vida no nos alcance para corregir nuestro egoísmo y necesitaremos de otra para venir aquí a corregirnos. Pero eso es otra cosa. Lo importante es que vayamos palomeando todo lo que necesitamos hacer antes de penetrar en la búsqueda de la corrección de uno mismo o en la búsqueda personal del Creador en nosotros mismos. Bueno, esto lo vamos a ver en el punto 21, cómo tratar al egoísmo, que es nuestra raíz, que fue creado como algo nuevo, porque el Creador no tiene nada de egoísta, todo lo da. Eso es otorgamiento. Bueno, ya lo veremos con más detenimiento la próxima vez. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.